Bienvenidas, bienvenidos. Sabés que soy Omar López, estamos haciendo cara y seca lo que hay detrás de las noticias. Mirá, hoy vamos a hablar un poco de la situación en América Latina. Podríamos decir con un periodista que se dedica a la política internacional. Cuánto de título, ¿no? Es complejísimo. Lo geopolítico hoy nos ha puesto en un escenario de aquellos. Y creo que en estos días lo que pasa aquí, lo que pasa al lado con nuestro vecino en Brasil, lo que está pasando en la gran disputa, como tantas veces hemos dicho, ¿no? China por un lado, Estados Unidos, el imperialismo por el otro, Rusia, las disputas, lo geopolítico, los recursos naturales, cuánto impacta en nuestra vida cotidiana y qué poco sabemos porque hay ocultamiento informativo. Bueno, en fin, él es periodista, se llama Héctor Bernardo, política regional, Mercosur. Te decía, vos sabés que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y recientemente, con un querido amigo, Julio Ferrer, escribieron un libro, la biografía de Estela Caloni, una amiga de la casa, nuestra querida Estela Caloni, el Plan Cóndor y cuánto más podríamos hablar. La vamos a traer a Estelita, anda media ahí, pero la vamos a traer. Lo saludamos a este querido amigo Héctor Bernardo. ¿Cómo te va, Héctor? Gracias. ¿Cómo te va, Omar? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. ¿Por dónde querés empezar? Porque en política regional, internacional, tenés para tirar manteca al techo, ¿no? Sí, es complejo la verdad. Lo que tenemos más de cerca, más nos asusta. La verdad que vivimos una situación de recomposición del imperio en la región, de las derechas que responden a ese imperio, que son socias de ese imperio, y cada vez más compleja porque la utilización de todas las herramientas, de todos esos tentáculos que tiene este gran monstruo, están siendo utilizadas. Los medios de comunicación para tergiversar lo que han sido los procesos populares, para perseguir y demonizar a los líderes de la región, los poderes judiciales que siempre han respondido al poder económico. En algún momento los tuvimos en disputa con algunos compañeros que lograron tener un rol fundamental en ese poder judicial, pero que lamentablemente en gran medida siempre respondió también a los intereses económicos y a ciertos sectores del poder regional. Y bueno, en algunos casos la fuerza bruta para algunos golpes, como el golpe a Manuel Zelaya en su momento, los golpes parlamentarios como el que vivió Fernando Lugo o Dilma Rousseff en Paraguay. Un dato que a mí me gusta señalar cuando hablo de tanto el golpe parlamentario en Paraguay a Fernando Lugo como el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en Brasil, que la embajadora de Estados Unidos en Paraguay cuando se dio el golpe de Estado a Fernando Lugo era Lilian Ayalde. Luego del golpe de Estado, Lilian Ayalde se trasladó a Brasil y vino el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. La actividad de esta mujer, este cuadro del imperialismo norteamericano, empezó en la USAID, un ente que sabemos que es una herramienta, un brazo económico de la CIA y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Luego pasó al Departamento de Estado como embajadora en estos dos lugares y hoy por hoy se desempeña en el Comando Sur de Estados Unidos. Una pinturita. ¿Sabés qué me hiciste acordar? George Bush, padre del último Bush, el de Irak, ¿saben de qué laburaba el tipo? Era el tesorero, el que le manejaba las finanzas a Adolfo Hitler. Miren de dónde viene. La sociedad de las carabelas era una sociedad formada por estos señores, los poderosos del mundo en aquel momento, que tenían una selecta ubicación de sus cuadros, ¿sí? Para ponerlos en la función de los ministerios de defensa, economía y por supuesto de política exterior. Increíble, ¿no? Siempre han sabido cómo estar encima con su hegemonía de todos nosotros. Sin duda, siempre han trabajado en cada una de las instancias para colocarse en puntos claves del poder y mover esas fichas acorde a cómo le convenieran. El trabajo con el Poder Judicial de cada uno de los países de América Latina, el Departamento de Estado lo ha trabajado, lo ha desarrollado. De pericia. Sí. Y contanos
¿cómo estás viendo la crisis? Yo a veces leo tus envíos. ¿Cómo lees la crisis venezolana? Porque parecía que, como dicen en el Río, se lo llevaban puesto a todos y parece que la cosa no es tan sencilla. La verdad que en Venezuela lo que se ve es, como han denominado muchos, un empate catastrófico, ¿no? Es un empate en el que el gobierno no logra salir del asedio económico terrible que le está impidiendo comprar medicamentos, le está impidiendo comprar alimentos, comerciar, le están embargando sus bienes en distintas partes del mundo. Un gobierno que, recordemos, es legítimo y es legal. Esto hay que marcarlo y remarcarlo una y otra vez. El gobierno de Nicolás Maduro fue elegido en las urnas con la gran participación del pueblo venezolano, en una fecha acordada con la oposición, que se había sentado en una mesa de diálogo a negociar, y su principal reclamo era adelantar la fecha. Las elecciones en Venezuela se realizan en diciembre y luego el presidente asume en el 1 de enero, el 10 de enero del siguiente año. En este caso, la derecha exigía el adelanto de las elecciones, el gobierno accedió, dijo, bueno, que sea el 20 de mayo de 2018, cuando se iban a realizar esas elecciones. Hubo un llamado desde Colombia, donde estaba Santos reunido con Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, echó para atrás a la coalición de derecha y no se firmó ese acuerdo. Las elecciones se realizaron igual, hubo 4 partidos que se presentaron. Y con una cantidad de veedores internacionales como nunca hubo, ni siquiera en los distintos momentos electorales de Chávez. Totalmente, con un dato, además, que también hay que remarcar, que las elecciones, la participación en las elecciones en Venezuela no es obligatoria. Si uno toma en cuenta eso y ve la participación, que fue de alrededor del 46%, un poco más del 46%, y ve y lo compara con otros países de la región donde la participación tampoco es obligatoria, en Colombia participó el 52%, en Chile participó el 49% del electorado, ve que las cifras son similares, o sea que si el presidente de Chile, Piñera, y el presidente Iván Duque de Colombia están legitimados por esas elecciones, no se entiende por qué Maduro no estaría legitimado en su elección. Héctor Bernardo, yo quería preguntarte algo que antes de esta entrevista yo me hacía mucho ruido en la cabeza. ¿Qué peso tiene la crisis venezolana en la crisis argentina? Y vos dirás, pero ¿cómo este hombre está hablando de relacionar? Y tal vez en la crisis a corto plazo brasilera. Dejé al movimiento boliviano fuera. ¿Qué peso tiene? Porque algunos decimos, este es un nuevo embargo, como lo hicieron a Cuba, distinto, ya militarizado fuertemente y con una militarización comunicacional impresionante. Sí, ¿no? Es un dato que no hay que perder de vista para nada. Digamos, ¿cómo pesa esto en un escenario donde muy probablemente pierda Cambiemos y gane un gobierno de la oposición, de fuerte presencia peronista y de un enorme y consolidado esquema frentista, como pocas veces habrá visto en la Argentina, pero con una deuda económica terrible y una presión de los grupos de poder que no se han ido de retirada? ¿Cómo crees que va a funcionar este aprendizaje nuevo que están ejecutando en Venezuela en este escenario? La verdad que es una pregunta difícil de contestar, como muchas veces también surge la pregunta de si Argentina, o lo plantea Macri, lo plantea Vidal, Argentina podría haber sido Venezuela. Bueno, nosotros podríamos haber sido Venezuela si Macri era Guaidó, si Macri hubiese ido, luego de perder unas elecciones, a reclamar la intervención militar. Aunque en la crisis estamos parejitos en cuanto... Tal cual. En este caso, manteniendo una coherencia y defendiendo los recursos naturales de su país y defendiendo su soberanía, Venezuela está sufriendo una crisis muy importante por el ataque exterior, sobre todo por el ataque exterior que está sufriendo, que además le provoca una inflación inducida terrible. En cambio, en Argentina, con una entrega total, con una sumisión totalmente doblegado a los intereses del imperio. Argentina hoy por hoy no tiene ni política económica ni política exterior. La política exterior de Argentina se define en el Departamento de Estado, la política económica se define en el Fondo Monetario Internacional. Que es el cogobierno o el gobierno imperante, el Fondo Monetario, ¿no? Totalmente. Y Argentina no define ninguna de esas cosas, además de estar totalmente infiltrada por servicios de inteligencia como la Mossad
o la CIA en distintos estamentos. Tanto Argentina como Brasil en su momento habían construido una fuerte alianza junto a Venezuela que los llevó a aquel famoso no al ALCA, pero que también generó la recuperación económica de Argentina con una fuerte participación del gobierno venezolano, dando combustible, haciendo realmente préstamos que beneficiaron fuertemente a Argentina, y hoy Argentina gira en esa política, gira 180 grados para alinearse por completo a los intereses de Estados Unidos y ponerse de punta contra los gobiernos de la región en perjuicio de sus propios intereses, porque hoy Argentina no se ve beneficiado ni en lo económico ni en lo político por las decisiones. Héctor Bernardo, yo quiero preguntarte, por último, si podés sintéticamente, ¿no? Darnos una opinión. O sea, el ataque a Venezuela la agarra muy débil, por errores también muy fuertes en el tema de la aplicación de un modelo económico. Sí. Que también hay que aclarar que está atado a una forma de vida que tuvieron históricamente con la dependencia del petróleo, que traían hasta las papas del exterior. Hay una anécdota muy buena, algún día la voy a contar sintéticamente, digo, hacia el pasar, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llevó todos los asesores para trabajar la tierra. Y no se pudo llegar a un acuerdo, no se pudo concretar, porque era tal el desorden que tenían ellos organizativos con el tema de labrar la tierra, que después de un mes y medio tuvieron que volver. Hay muchas cuestiones, pero yo digo, esto arranca fuertemente cuando se hacen acuerdos económicos que tienen que ver con la OPEP y que tienen que ver con la fortaleza que tiene mundialmente como recurso petrolero Venezuela, ¿no? ¿Qué pasará con Argentina con los recursos que tiene? Argentina realmente está entregando sus recursos naturales y lo está poniendo a disposición de un eje que está conformado por Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Ese eje internacional hoy por hoy influye muchísimo en la dependencia de Argentina y vemos cómo con el acuerdo del 13 de septiembre, el acuerdo que Alicia Castro y otros referentes llaman el acuerdo del martes 13, terrible. Ese acuerdo, Argentina entrega prácticamente la soberanía de Malvinas, se niega a reclamar por ese territorio riquísimo en recursos. El negarse a reclamar por ese territorio también genera una dependencia enorme de lo que va a ser la Antártida y de todos los recursos naturales que hay en la Antártida, se los pone a disposición del Reino Unido. Vemos cómo la intención de instalar bases militares en Tierra del Fuego, bases militares norteamericanas, ¿no es cierto? En Tierra del Fuego de cara también a los recursos naturales de la Antártida, cerca de Vaca Muerta de cara a esos recursos naturales tan valiosos como el petróleo de esa región, en la zona del noreste argentino, con lo que es el acuífero guaraní y todos esos recursos que ahí están, y en la zona del noroeste con los recursos del litio argentino. Todos esos recursos naturales hoy por hoy están amenazados por el entreguismo de este gobierno que ha venido a desarticular toda la unión regional y a ponerse al servicio del imperio. Héctor, hay un nuevo libro que viene ahí, picando. ¿De qué se trata y si se presenta cuándo y dónde? Sí, hay un nuevo libro que hicimos junto a Julio Ferrer, que es sobre 60 personalidades que conocieron a Fidel en relación a los 60 años de la Revolución Cubana. Lo vamos a presentar el 10 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires. El 10 de mayo. 10 de mayo ¿A qué hora las 4:30 de la tarde. ¿En qué sala se sabe? Todavía no. Se sabe, pero en este momento sinceramente no me lo acuerdo. Bueno, está bien, pero hay que buscar el itinerario que va a tener para ese día 10 de mayo, ¿no es cierto? 10 de mayo, 4:30 de la tarde. 10 de mayo, 16:30. 10 de mayo, 16:30. Ojo que es interesante, porque es una forma de leer el desarrollo de las miradas políticas y de las acciones políticas a lo largo del tiempo. Vale, 60 años, mamita. Nos encontramos mañana como de costumbre. Y ustedes saben que la hora es ancha y generosa porque entran a YouTube, buscan MaTV y ahí estamos. Chau, hasta mañana.